buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos. Bastante material hoy en el programa. Se está celebrando ahora en Buenos Aires la segunda edición del festival basado en hechos reales, dedicado a la narrativa de no ficción. Hay muchísimos libros de no ficción en este momento y tienen su propio festival. Van a venir sus organizadores y algunos participantes de este congreso para hablar con nosotros. Jorge Consiglio, la nueva novela de Jorge Consiglio, Tres Monedas. ¿Se acuerda de Hospital Posadas? Bueno, Tres Monedas. Y empezamos el programa con un tema que creo que no había sido tratado todavía, o por lo menos en los últimos años, que son los años que pasó Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, no los años, los meses, 16 meses que pasó acá en la Argentina. Vino como piloto de aviación, era piloto, escribió un libro y después siguió su vida, se fue a Francia, a Nueva York y finalmente murió en la Segunda Guerra Mundial, como aviador. De todo eso vamos a hablar con su autor, que se dedica especialmente a tratar estos temas, a recordar personajes, épocas de nuestra historia. Y ha venido muchas veces acá al programa con distintos libros. Ahí lo presentamos y vemos la nota. Álvaro Avós nació en Buenos Aires en 1941. Escritor y periodista, es autor, entre otros títulos, de Al pie de la letra, Guía Literaria de Buenos Aires, Ciudadano Botana y Eichmann en Argentina. Mira la catedral que habitas, la vida de Saint-Exupéry en Argentina. Es su último libro publicado. Bueno, Álvaro Avós, Mira la catedral que habitas. ¿Por qué se llama así el libro? Es una frase, un verso o una línea de un libro de Antoine de Saint-Exupéry, cuya permanencia en la Argentina es el motivo. El tema de este libro. Sí. ¿Y en qué libro dice Mira la catedral? En Piloto de Guerra. Piloto Uno de de sus reportajes, de sus crónicas de guerra. El título, la frase con la cual titulé mi libro, alude a ese humanismo cotidiano que caracterizaba a este escritor, donde él decía, no importa que uno viva circunstancias difíciles, él por ejemplo estaba en plena guerra, ¿no? Siempre sale el sol, la vida es un don, hay que mirar a nuestro alrededor como si estuviéramos en una verdadera catedral. La vida es una catedral. Esa es la idea. Esa es un poco la idea que me gustó, porque un poco expresa también la forma en que este hombre, este piloto, escritor, autor del Principito, que lo consagró como uno de los libros más leídos en el mundo. Es uno de los libros más leídos en el mundo, entre los 5 primeros, creo, ¿no? Claro, sí, son cifras inconcebibles. ¿Cuál será el libro más leído? ¿La Biblia es el libro más leído? La Biblia, sí. Bueno, yo traté de indagar, ¿no? El Principito, ese fenómeno, ese cuento infantil. Llegué a algunas cifras, como 1.500 millones de ejemplares en todo el mundo. Pero en la editorial MC, sí, que lo publicó acá en la Argentina, claro. De Bonifacio del Carril, que era el dueño, tradujo especialmente. Él lo tradujo, Bonifacio. En 1946. 1,5 millones de ejemplares vendidos de él. Y él le puso el nombre del Principito, porque en francés sería el Pequeño Príncipe, ¿no es cierto? El Pequeño Príncipe, Le Petit Prince. Claro. Y en muchos lugares del mundo y en otras lenguas, por ejemplo en italiano, en portugués, no se llama el Principito con ese diminutivo tan coloquial argentino. Claro. Se llama el Pequeño Príncipe. O Pequeño Príncipe, por ejemplo. Sí, ¿no? El Piccolo Príncipe. Sí. Bueno, Bonifacio del Carril lo bautizó así, el Principito. Tuvo ese ojo y así quedó, y aparte vendió. ¿Qué te parece a vos el Principito? Bueno, es interesante. Yo confieso que no lo leí de niño porque parece ser un libro para los niños. Yo de niño leía historietas y leía más bien Robin Hood. La colección Robin Hood, que leíamos todos. Cuando tuve una hija le regalé de pequeña, cuando empezó a leer El Principito, y la verdad es que tampoco le prestó mayor interés, ¿no? ¿Tu hija? Mi hija. Lo he leído de grande.
Y me parece Antoine de Saint-Exupéry un extraordinario escritor en aquellas facetas que hacen a otra cosa. Por ejemplo, a las crónicas de la aventura y sobre todo de la aviación. ¿Te interesa más ahí que en El Principito? A mí personalmente. Pero bueno, reconozco además que Heidegger decía que El Principito es uno de los libros filosóficos más importantes que se han escrito. Vox Populi, Vox Dei, qué sé yo. Cada uno... Lo concreto es que es un libro que ha vendido cualquier cantidad de ejemplares. Claro, y lo curioso de todo algo esto, está hablando, de esta historia, ¿no?, es que el propio autor no tuvo la menor idea de semejante repercusión, porque ese cuento infantil él lo escribió en Nueva York. Año 42, ¿no? 42, 43, sí. Antes de regresar a Francia para alistarse en la guerra, en la aviación aliada, donde tuvo el trágico final. Y mientras él lo dejó en Nueva York, se lo dejó un editor y se fue. Sí. Y no se acordó más de que había salido ese cuento. Se acordaba de otras circunstancias de su vida, de su relación con su mujer Consuelo, que era bastante catastrófica, y de otras muchas cosas. Pero no en ese año que él vivió en Europa intentando volar, que no lo dejaban volar. Para la guerra, alistarse para la guerra. No lo dejaban volar, pese a que era un piloto prestigioso, era casi un ídolo, ¿no? Pero no lo dejaban volar porque tenía 44 años. Y le decían... Y había tenido un accidente, había quedado accidentes de avión, ¿no? Sí. Había sobre todo uno en Centroamérica, donde tuvo fractura de cráneo, fractura de todos los miembros y su articulación corporal no era muy buena. Claro. Por eso no lo dejaban. No lo dejaban volar. Y insistió y finalmente tocó hasta el presidente Roosevelt intervenía. Por favor, este hombre... Él tenía culpa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Era un escritor, yo sé porque leí el libro de Álvaro todo esto, obvio. Era un escritor muy consagrado, ya antes del Principito, millonario, además había ganado mucho dinero con los libros, vivía muy bien y era en plena guerra y él sentía que tenía que ir a pelear a la guerra. Sí, hay gente, hay estudiosos, porque la vida de Saint-Exupéry ha sido muy tratada, ha sido biografiado muchas veces, no en lo que toca a su relación con la Argentina, ¿no? Ahí no. Claro. Pero incluso hay uno de los biógrafos de él, sostiene que él en realidad se suicidó. Que él se suicidó. Claro. Porque no se explicó muy bien qué le pasó. Él, una mañana de julio de 1944, partió de Córcega y desapareció en el Mediterráneo. Claro, nunca lo encontraron, ¿no es cierto? Ni a él ni el avión. Encontrado. El avión en 1998, 54 años después, se encontraba un buzo, encontró unos restos y aún se discute si pertenece a aquel avión P-38 que piloteaba él, ¿no? Por supuesto estos restos estaban en estado lamentable, pero bueno, algunos sostienen que sí, otros que no. Claro, pero mirá los años después. Lo cierto es que desapareció. Desapareció en el aire. En el mar, en el aire, en el cielo, como le hubiera gustado quizá a él, simbólicamente. Claro. Y todo esto ha creado un mito. Enorme mito. Un enorme mito. Se habló durante tantos años de que, fue un piloto alemán, un piloto nazi que lo ametralló. Después se habló de que lo habían visto, de que no lo habían visto, se discutió muchas veces. Está vivo, está muerto, a lo mejor desembarcó en Francia, se fue a la resistencia o estaba escondido. ¿Qué pasó? ¿Qué ideas políticas tenía él? Porque en un momento medio lo acusaron de haber tenido contactos con el gobierno de Vichy, ¿no es cierto? El régimen de Vichy. Bueno, él no era marxista, desde ya. Tampoco era católico. Los libros y las cosas que escribió Saint-Exupéry no tienen un contenido religioso, tienen un contenido místico. Sí, de alguna manera una especie de humanismo genérico. Yo lo veo muy cercano a Nietzsche. Ajá. A Nietzsche, ¿no? Esa filosofía en fragmentos
un cierto vitalismo. No es fácil de encasillar. No, claro. ¿No? que no. Esto es lo que lo convierte en un escritor cuyas obras permanentemente se revisan. Es un escritor que ha quedado es un solitario de alguna manera, no está escrito en ninguna corriente o escuela, ¿no? Él pasó 16 meses acá en la Argentina, ¿no es Exactamente. cierto? En 1930 viene como piloto de Aeroposta Argentina, una empresa francesa que se hace cargo de la primera distribución del correo aéreo. Claro, vos contás en el libro, hablas bastante de eso y es interesante, ¿no? El desarrollo de la aviación, que empezó como un deporte, después se usó para la guerra y después de la guerra le encuentran esta utilidad, ¿no? Para transportar cartas y personas. El correo era fundamental en la vida de un ser humano en aquellas épocas. Claro, bueno, más más bien. En 1930 no había, por supuesto, ni televisión, ni internet, pero casi ni teléfono, muy poco. Por lo tanto, una carta vos la mandabas en Buenos Aires, la despachabas y a lo mejor llegaba, ponerle a Río Gallegos dentro de 40 días, porque tenían que cargar en un barco, y qué barco desembarcaba en Bahía Blanca, por ejemplo, un mes una carta a Montevideo a lo mejor tardaba 20 o 30 días, no hablemos a Europa, ¿no? Bueno, los franceses organizan una empresa de correo aéreo, Hipólito Yrigoyen y Alvear le dan la concesión y bueno, vienen pilotos franceses, entre ellos Antoine de Saint-Exupéry, que ya había piloteado en África, y también pilotos argentinos se contratan. Y durante un tiempo, durante esos meses, se crea esta empresa, la Aeroposta, que lleva sobre todo al sur, porque la línea al sur, a la Patagonia, la organiza el propio Saint-Exupéry. Él la organiza, no le gustaban mucho las tareas de organización, a él le gustaba volar, pilotear aviones. Le gustaba volar y le gustaba sobre todo volar de noche, que volar de noche era realmente una aventura increíble. Todo en la aviación de aquella época era una aventura increíble. Pensá, Cristina, que el piloto iba como montado en una motocicleta con alas, porque iba con la cabeza al aire, y además ni siquiera había casco de acero, iban con una gorra de cuero. Sí. Entonces, cuando desembarcaban esta gente, lo primero que hacían, con una manguera, tenían que sacarle el aceite, ¿no?, que arrojaba el motor y la hélice, ¿no?, y que les cubría, salvo las antiparras, eran como unos monstruos negros cuando desembarcaban. Acá está muy contado, muchas anécdotas de esos viajes, inclusive accidentes que tuvieron varios, un íntimo amigo de él, de que después lo encontraron, pero desapareció durante días, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes. Sí, no es un episodio muy novelesco. Uno de los compañeros de él, Guillomet, se perdió, cayó en la cordillera de los Andes, en un lugar muy cercano donde 40 años después cayeron los rugbyers uruguayos, el equipo de el País Vilaró y todo ese grupo, y que también en ese lugar, en la Laguna del Diamante, cerca de allí, era muy difícil rescatarlo. Saint-Exupéry voló cientos de veces buscándolo. Porque era muy amigo. Era un gran amigo. Bueno, finalmente este hombre sobrevivió caminando. Caminando. Bueno, todo eso está contado. Acá era realmente una aventura, un pionero. Era un gran pionero, sí, fue un pionero y hizo mucho por la aviación argentina. Y, en fin, creo que nosotros le debemos, digamos, no sé si un homenaje. El homenaje a un escritor es leerlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos rememorar y articular esos años que pasó acá, esos meses fundamentales, ¿no? Él escribe un libro acá. Sí, Vuelo de nocturno, noche. O Vuelo de noche. Vuelo nocturno, Vol de Nuit. Vol de Nuit. Lo escribí en la galería Güemes. Vivía ahí, ¿no? En la galería Güemes. En el 6º piso, ahí en Florida al 100, un edificio que en su momento fue un hito en la arquitectura de Buenos Aires, un edificio muy alto. Bueno, ¿está el edificio? Sí, perfectamente. Además, la Galería Güemes, su administración, ha tenido la buena idea de
restaurar ese departamento, Claro. 605 en el 6º piso, que puede visitarse. Se puede visitar en el 6º piso. Y está ahí Claro, como un pequeño museo con Claro, fotografías de la Claro. estancia de él, que es muy linda porque además de escribir Vuelo de Noche y de colaborar en la aviación y llevar cartas a tantos argentinos, conoció a su mujer, a la mujer de su vida. Contá un poco esa. Consuelo, ¿cómo era el nombre? Sun Sin. Sun Sin. Una- Consuelo era Sun una Sin era de El periodista, Salvador, ¿no es cierto? Sí, una periodista centroamericana que había tenido una vida bastante también Movida agitada. también, sí. Era doble viuda, había enviudado ya 2 veces a los 30 años. Pero ¿y siempre de escritores? Siempre de escritores, Sí. ¿no? No, el primer marido era un militar mexicano. El segundo marido, un tal Gómez Carrillo, totalmente olvidado Pero hoy. esto, Vasconcelos también, ¿o no? Ah, bueno, pero no pasó por el registro civil con Está bien, pero Vasconcelos. fue su pareja mucho Vasconcelos fue tiempo, su José pareja, Vasconcelos. una figura importantísima en México, Sin ¿no? duda. El verdadero articulador de la pintura mural mexicana maravillosa de Siqueiros, bueno, en fin. Y la conocen en la calle Florida, en una galería de arte. Acá, la conoce. Sí, la conoce acá, se enamoran, Sí. se van a vivir allí. A todo esto se produce la revolución del 6 de septiembre de 1930. Claro, el golpe de Uriburu. Esta mujer era llegada a Hipólito Yrigoyen. Ah, ¿sí? Sí, en realidad venía a cobrar los honorarios en el gobierno de Yrigoyen, porque ¿Honorarios de qué? de su esposo Gómez Carrillo, al cual Yrigoyen lo había nombrado cónsul de la Argentina en París. Ajá. Entonces, bueno, una serie de circunstancias del azar, la verdad Sí, pero que es lindo porque vos, que tantos libros has escrito sobre Buenos Aires y sobre tantas cosas, recreás el ambiente de la época, todo eso está en este libro también. sí, yo creo que sí, que bueno, es una historia de amor en el seno de esa vida, ¿no? Y lo interesante es cómo se conjuga todo eso, ¿no? En un año en la vida de un ser humano, en el caso de Antoine de Saint-Exupéry, es como se integró todo. O sea, él se descubrió, se confirmó a sí mismo. Soy escritor. Acá. Escribo mi segundo libro, que el segundo libro es importantísimo en la vida de un escritor, porque el primero por ahí sale, pero el segundo te confirma. Sí. Escribió Vuelo de Noche, voló, creó una aviación argentina, conoció A su mujer. al amor de su vida que duraría hasta el fin. Sí, tuvo otras mujeres. Yo Sí, sé, leyendo tu ella libro, también, ella la también tuvo pareja sus cosas. fue terrible. Si Sí. estaban juntos, se peleaban. Y si estaban separados, se añoraban. Bueno, compleja Pero, situación. Sí. llegaron al fin. Sí. Y bueno, ha quedado esa historia, ¿no? Él la inmortaliza en el Principito. Consuelo es la rosa. Ella es la rosa. Es la rosa. Bueno. Y luego escribió unas memorias que se titulan Memorias de la Rosa. ¿Quién las escribió? Consuelo Consuelo. Sun Sin, que firma Consuelo Saint-Exupéry. Ah, mira. Ella fue la heredera junto con la familia, ¿no? Y ahí Los- hubo bastantes conflictos también. Y siguen los conflictos. Pero es que es mucho dinero, ¿no es cierto? El Muchísimo. Principito. Muchísimo, muchísimo. Sí. Incluso hace pocos años se hizo una película, Discovery Kids, un canal Ajá. de televisión, hizo una serie que aún se exhibe. ¿Sobre el Principito o El sobre el Principito, autor? sobre el Principito. Sobre el Principito. Entonces, bueno, todo eso. Y ahora, por ejemplo, en la Argentina, los derechos de este autor son libres porque en la Argentina Pasaron son 70 los- años, ya han pasado. son 70 años de la 70 muerte del autor. Pero en Francia siempre le encuentran algo. Entonces, en Francia, cuando son héroes nacionales, y por supuesto Saint-Exupéry es un héroe nacional Bueno, para Francia, sí. se extiende a 80 años. A 80, o sea, todavía no son No, libres no son en Francia. libres en Francia. Claro. Y bueno, es así. Y Pero bueno. queda la historia, queda Él vivió esta acá memoria. esos años. Vos decís en un momento en el libro que él en realidad se define como un piloto de avión que escribe, porque escribe sobre su experiencia como piloto. ¿Es así? Sí, sí. Todos los libros de él, que son muy pocos, pues son prácticamente son Claro. solo 5 libros, tratan sobre la aviación, sobre el vuelo. Claro. Él Y- cuenta. Y es maravilloso cómo describe, volar para él es como un momento de plenitud.
Y es muy hermoso, por ejemplo, cuando describe la ciudad de Buenos Aires desde el cielo, que todavía lo podemos experimentar. Él cuando llega a Buenos Aires, odia Buenos Aires, Sí. porque lo llevan ahí, bueno, y ahí en la Galería Pacífico, Florida, Sí. y dice, pero qué ciudad gris. No le esta, gustaba toda, no nada. le gusta. Pero cuando vuela y ve la enorme ciudad debajo como una especie de valle humano, es muy hermoso. Bueno, empieza el libro y hay 2 citas que yo primero las leí y dije, pero qué oportunista, pero no es oportunismo. La primera es del año 30 y la segunda es del 35 y cambia de idea totalmente. En la primera dice, Buenos Aires es una ciudad oscura, sin encanto, sin recursos, sin nada. Y en la del 35 me encontraba en la Argentina como mi propio país. Esa es No una hay carta. en mi vida época alguna que prefiera a la que vivía Es aquí. una carta que le envía a Rufino Luro Cambaceres. Luro Cambaceres, uno de los pilotos argentinos que lo acompañaba. Entonces, este hombre no era de escribir Saint-Exupéry, no escribía. Luro Cambaceres, que había quedado totalmente apasionado por este hombre, su maestro, ¿no? Le escribía desde, bueno, le mando saludos de la gente, acá lo queremos todos, usted ha sido muy querido. Y él no contestaba, y en el 34 o 35, en una carta que yo encontré perdida, sin fecha, Le manda esto. le manda a decir, querido amigo, esos meses que yo pasé allí fueron los mejores de mi vida. O sea, él cambió de idea con el tiempo, ¿no? Recordando. Claro, digo. recordando la camaradería, la pasión de esa gente por volar, Sí. porque volar era muy peligroso. Claro, era verdadera toda una aventura lo que hacían, eran pioneros, ¿no es cierto? Así es. La mayoría de las cartas que se conservan son las que le escribe a la madre, ¿no es cierto? Claro, a sí, Francia. sí. Y además él prácticamente no ha escrito nada sobre su propia vida, salvo con la madre. Con la madre Ahora, sí. ¿qué pasa con la madre? Ellos vivían en la Costa Azul, cerca de Niza. Era una familia bastante Sí. noble, era de la Eran nobleza. nobles. La familia medio venida Saint-Exupéry abajo. proviene de la Edad Media, pero en esa época estaban casi, no te digo en la miseria, estaban. Pero bueno, después una de las hermanas se casó, tenían una casa allí, y ahí en esa casa él quedaba todo el tesoro de Saint-Exupéry, incluyendo lo que este hombre filmó en Buenos Aires, porque en Buenos Aires, en la Galería Güemes, tenía una cámara de cine, una de las primeras. Seguro. Y filmó la revolución, el golpe de Estado del 30, desde la Avenida de Mayo. Ah, lo filmó él. Lo filmó. Ah. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde Estaba ahí, en esa casa de la familia, que los nazis, la marina nazi bombardeó desde el mar. Todo. Con lo cual Se perdió todo. se perdió. Se perdió todo. Pero fíjate todas las facetas que tenía, ¿eh? Sí. Yo creo que es rica. Sí. A mí me gustó hacer este libro, duda, sí. porque es, por un lado, bueno, un retrato de un hombre en una circunstancia particular. Es interesante cómo en la vida se puede conjugar distintos aspectos, ¿no? Sí, Lo seguro. profesional, lo vocacional, lo emocional, en un momento determinado en que dice, soy yo. Esta es mi Esto soy identidad, yo. esta es mi vida. Después vuelve a Europa y después se va a vivir a Nueva York, que ahí ya está asentado, ya digo, famoso, ganó mucho dinero, era un escritor exitoso. Y se va a la guerra Claro. y ahí muere. Así es. ¡Qué vida! Qué vida. Bueno, ¡Qué vida! es Seguirás para- descubriendo personajes, Álvaro, vos, como siempre. Muchas gracias. ¿No? Sí, siempre. Nos vamos a un corte. Gracias por haber venido. No, gracias a ti. Ya volvemos, no se vayan.